Un segundito, un segundito. Y tejido muscular. Ya. 39. Nos falta que alguien se agregue. María se logró. María, ¿estás? No ha logrado ingresar María. Creo que tiene problemas de conexión, doctora. Ya, ni modo. Ya. A ver, chicos, vamos. Última parte. Entonces, vamos con tejido muscular. Tejido muscular es sencillo, porque solamente ustedes tienen que comparar aquí, ¿ya? Lo complicado acá es la parte de teoría, me parece, más que la parte práctica. La parte de teoría, lo que es contracción muscular es un poco engorroso, pero sí es importante, ya les va a servir para otros cursos, así que siempre salen preguntas de tejido muscular en cuanto a la parte de qué pasa en la contracción muscular, qué elementos participan en la contracción del tejido muscular estriado, la sarcómera entonces, ¿no? La sarcómera es acá la vedette que ustedes tienen que dominar, ¿ya? Sus componentes, de dónde a dónde va la sarcómera, va desde la línea Z hasta la línea Z, ¿no? Y dentro de eso hay bandas, la banda I, la banda A. ¿Qué sucede con esas bandas durante la contracción y relajación del músculo? Eso es importante que lo sepan. ¿Ya? Lo han hecho bien en teoría porque yo he visto las diapositivas, entonces repísenlo. ¿Qué más es importante saber acá? Los filamentos, ¿no? Los filamentos, cómo se entrecruzan, qué filamentos son delgados, qué filamentos son gruesos, ¿no? La actina, la troponina, la tropomiosina, ¿qué son? La miosina. Entonces, eso también tienen que saber. ¿Qué más deben de saber de tejido muscular? La triada, ¿no? Las vesículas, les dije, ¿no? En prácticas a uno de los grupos, me acuerdo el 1-4 creo, también tienen que saber porque es importante, o sea, esa parte que les estoy mencionando lo van a utilizar en farmacología, lo van a utilizar en fisiología, inclusive en patología general y especial. Entonces, siempre salen preguntas de estos temas que les estoy mencionando, así que revísenlos bien. Lo que es parte práctica es solamente comparar. Y la comparación la hicimos incluso en prácticas con un cuadrito, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado que el tejido muscular estriado, por ejemplo, ¿no? Tenía sus fibras de forma cilíndrica, ¿no? Con los núcleos de posición periférica. Tal es así que esto que yo estoy viendo acá con Mallory-Sang, ¿no? Esto que se ve rojito es la fibra muscular estriada y este puntito rojo que está señalando la flecha es el núcleo, lo que nos demuestra que el tejido muscular estriado tiene núcleos de posición periférica. Y digo núcleos porque cada fibra muscular puede tener varios núcleos. ¿Cuál sería la pregunta acá? ¿Qué célula señala el puntero? Y la respuesta es fibra, fibra muscular, porque en tejido muscular se habla de fibras, ¿ya? Así como en tejido epitelial hablábamos de célula epitelial, acá hablamos de fibras. Esta que están viendo acá está en corte transversal y esta de acá está en corte longitudinal. ¿Hay alguien que está con su micrófono? A ver, por favor, fíjense. ¿Ya? Bien, ahora, hemos hablado además de que este tejido muscular estriado tiene las sarcómeras, ¿no? Las sarcómeras, y lo que se evidencia así con hematoxilina eosina son las bandas, ¿no? Se ven acá como unas líneas claras que alternan con unas líneas oscuras, y esas líneas las vemos en el corte longitudinal. Eso es lo que ustedes tienen que buscar cuando les pregunten. ¿Por qué? Porque si ustedes ven estas estriaciones, están frente a dos opciones. O es tejido muscular cardíaco o es tejido muscular estriado, el esquelético estriado. Entonces, si es que vemos estrías y decimos, ya, tengo esas dos opciones. Entonces, me voy al corte transversal y veo, si es que los núcleos están en la periferia, ese es tejido muscular estriado. Si es que los núcleos están de posición central, entonces será tejido muscular cardíaco. ¿Ven cómo voy haciendo la disquisición? Ahora, si veo que está así con la coloración de Mallory-Assang la hemos visto solamente en el tejido muscular estriado, ¿ya? Solamente ahí, o sea, ahí ya tenemos un punto a favor. Entonces, la envoltura de tejido conectivo que está solamente protegiendo a una fibra muscular, así como la que estoy señalando acá, y este tejido celestito, miren, así bien delgadito, esa estructura es el endomisio. ¿Ya? Les van a decir, ¿qué estructura señala el puntero? Endomisio. Igual acá. ¿Qué estructura? Endomisio. ¿Ya? En cambio, la capa de tejido conectivo que protege
a un grupo de fibras musculares, como es este de acá, que es mucho más ancho, que también se sigue viendo de color celeste porque es Mallory-Hassan y Mallory-Hassan, el tejido conectivo lo pinta de color celeste. Esto de acá es el perimicio, ¿ya? Perimicio, entonces, en todo esto de acá, separando ¿qué? Fibras musculares en sentido longitudinal y fibras musculares en sentido transversal, ¿ya? Endomicio, entonces, y perimicio. ¿Hay alguien que se... Ah, sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que ver en músculo? A ver, ya hemos visto esta de Mallory-Hassan. Nos vamos ahora a tejido muscular liso. Nuevamente el corte, ¿no? Entonces son fibras musculares que están así de forma alargada, fuso celular y que dejan estos pequeños espacios en blanco, ¿no? ¿Por qué hemos dicho que se ven esos espacios en blanco? Porque cada una de estas fibras está envuelta por tejido, por fibras de reticulina, pero las fibras de reticulina no las vemos con hematoxilina eosina, ¿no? Las vemos con coloración de Wilder, se escribe Wilder, ¿ya? Listo. Entonces, tejido muscular liso, características, acá está, a mayor aumento. Núcleo también alargado de bordes romos, citoplasma eosinófilo y no tiene estriaciones transversales, es decir, no tiene sarcómeras, ¿ya? Las sarcómeras, repito, solamente son del músculo esquelético estriado y del músculo cardíaco, ¿ya? Ahora, en tejido muscular liso, ustedes tienen que hacer la diferencia entre dos órganos, colon y vejiga. En colon, las fibras musculares lisas están así, prácticamente bien unidas, ya estrechamente unidas. Solamente hay estos pequeños espacios en blanco que es lo que corresponde a las fibras de reticulina que habíamos dicho, ¿sí? Tejido conectivo. Ahora, estas fibras musculares lisas, jóvenes, tienen un solo núcleo de posición central. Les pueden poner, por ejemplo, ahí, ¿qué célula señala el puntero? ¿No? Fibra muscular lisa. Ya, hasta ahí vamos bien. Y les pueden poner características histológicas. Entonces ahí pueden poner un solo núcleo de posición central, no tiene estriaciones, núcleo fusiforme de bordes romos. Esas son características histológicas. ¿A qué órgano corresponde? Si lo vemos así todo estrechamente unido, colon. ¿Por qué? Porque también tenemos otro órgano, ¿no? En el que las fibras musculares lisas no están tan estrechamente unidas, es más, forman como paquetes, miren, con gran cantidad de tejido conectivo en medio de ellas, ¿no? Entonces, acá, si me dicen, ¿qué célula señala el puntero? También es fibra muscular lisa, pero ¿qué órgano? Si veo así tanto tejido conectivo, esto es vejiga. ¿Por qué? Porque fisiológicamente la vejiga cambia de forma de acuerdo a si está repleta o no de orina. Por lo tanto, necesita estos espacios de tejido conectivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mucho cuidado ahí. ¿Sí? Sí reconocemos que estas son células fusocelulares con citoplasma eosinófilo, o sea, sí reconocemos que son fibras musculares lisas, pero a veces nos equivocamos en el órgano. ¿Ya? Entonces, si tiene mucho tejido conectivo, repito, eso es vejiga. Vamos con el otro tejido muscular que también tiene estriaciones transversales. Vamos a ponerlo acá mayor aumento, miren. ¿Sí? Vemos las bandas claras con las bandas oscuras, ¿no? ¿Sí? ¿Las ven, chicos? ¿Sí? Se ve. Entonces, ¿cómo yo sé que este es cardíaco o estriado? Dijimos por la posición de los núcleos. Me voy a esta fibra, miren, y veo que esta fibra tiene su núcleo alargado, pero está rodeado, ¿no? Está rodeado por el borde de la fibra, por lo tanto, núcleo de posición central, ¿no? Núcleo de posición central. Y si cojo acá un corte que sea de forma transversal, voy a darle un poquito de más aumento, o ustedes también aumenten, porque a veces yo le doy aumento, pero en sus pantallas no hay aumento, ¿no? Entonces me voy a esta fibra, miren. ¿Dónde está el núcleo? ¿Está totalmente rodeado de citoplasma o no? Sí está, ¿no? Entonces, núcleo de posición central. Y si tiene estriaciones, entonces es músculo cardíaco. Otro detalle más, esta línea, ¿no? ¿La ven? Esta lineecita más oscura que una banda de las estriaciones de la sarcómera, que se da entre dos fibras musculares cardíacas contiguas. ¿Qué se denomina esto?
discos intercalares. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué estructura señala el puntero? Disco intercalar. O bandas escaleriformes, también dicen en algunos libros, ¿no? Pero mejor nos quedamos con el nombre de disco intercalar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es lo único que tienen que tener cuidado en lo que es tejido muscular de los diferentes tipos que les podrían pedir para reconocer. Otro detalle que tenemos que reconocer acá son las fibras de Purkinje y pónganlas así como fibras de Purkinje. ¿Por qué? Porque también existen las neuronas de Purkinje. Si ustedes solo ponen Purkinje, cero, porque ¿a cuál de las dos estarán refiriendo? ¿Ya? ¿Dónde se localizan las fibras de Purkinje? En el subendocardio. Todo esto de acá es el subendocardio, ¿ya? Este es el tejido muscular cardíaco normal que pertenece al miocardio, pero todo esto de acá es el endocardio. Entonces viene el endotelio, que son células planas, el subendotelio, que es el tejido conectivo, y luego el subendocardio, con todas estas células de acá, que son las fibras de Purkinje. ¿Por qué se caracterizan las fibras de Purkinje? Ahora sí ya estamos a mayor aumento. Nuevamente, endotelio, ¿no? Endotelio, subendotelio y todas estas de acá fibras de Purkinje. Esta de acá se ve mejor. ¿Por qué? Porque nos demuestra que tiene característica histológica. A ver, núcleo grande, un halo claro alrededor, ¿no? Y si nos fijamos acá, miren, en este campo, aquí, miren que tiene estriaciones. O sea, las fibras de Purkinje también tienen estriaciones transversales. Claro que no son tan numerosas como las de una fibra muscular cardíaca normal, pero sí tiene, ¿ya? Entonces, nos van a preguntar acá, ¿qué célula señala el puntero? Fibra de Purkinje, ¿no? Entonces, no son cualquier fibra muscular cardíaca, ¿verdad? Porque estas pertenecen al sistema de conducción del corazón, ¿no? Del sistema de conducción eléctrica del corazón, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fibras de Purkinje, ¿ya? Con su nombre completo. Acá también, igualito, miren, núcleo redondo y un halo claro alrededor. ¿Por qué? Porque en ese halo claro se dice que tiene gran cantidad de glucógeno por la misma función que cumplen estas células, necesita sacar energía a través del glucógeno, ¿ya? Y nuevamente acá el detalle de estas lineecitas que son las estriaciones transversales. Listo, nos vamos entonces ahora sí a tejido nervioso, ya con eso terminamos. Tejido nervioso, Doctora, sí, una pregunta. En las fibras de Purkinje nos pueden preguntar, ¿esos discos? No, ¿qué fue lo que dijo? Perdón, se me fue. las estriaciones. Ajá. Nos No, no, pueden, no, no ¿no? solo la estriación, porque más bien la estriación es para que ustedes se ubiquen en qué tipo de tejido es. Oye, ya, gracias. De las estriaciones y todo eso es en teoría sí les pueden preguntar las bandas I, las bandas A, las bandas H, los discos Z, de dónde a dónde va una sarcómera, qué pasa cuando se contrae, los filamentos delgados, los filamentos gruesos, las triadas, ¿no? Que permiten que se dé la contracción muscular, los elementos de la triada, ¿no? Esas cosas, eso sí se puede preguntar, porque como les digo, es importante porque lo van a ver en otros cursos. Es que, ¿qué sucede? Cuando ustedes pasan otro curso, van a preguntarles, por ejemplo, y les van a decir, ¿cómo has hecho histología? ¿Has aprobado histología? Les van a decir. ¿Ya? Entonces, por eso que damos énfasis en ciertas cosas, porque sabemos que les van a preguntar. Vamos con tejido nervioso. Tejido nervioso, entonces teníamos primer órgano médula espinal, ¿no? Habíamos hablado que tiene una sustancia gris, que es esta zona rosadita, y que tiene una sustancia blanca, ¿sí? En el centro, en la parte central, tiene el conducto del epéndimo. No se van a confundir. ¿Eh? Yo en algunos pasitos les he hecho valer que me han puesto cosas parecidas, ependimario y no sé qué más, pero el nombre correcto es conducto del epéndimo o conducto ependimario. O si no, pongan como está en su guía, ¿ya? Pero es estructura. Les van a poner ahí en el centro, por ejemplo, el puntero y sería, ¿qué estructura señala el puntero? Conducto del epéndimo. ¿Qué circula por acá? Líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué células presenta en toda su superficie este conducto del epéndimo? Las células ependimarias, ¿no? Las cuales pueden tener, miren acá como unas pestañitas, pueden tener estereocilios o simplemente pueden tener microvellosidades, ¿ya? Células ependimarias. Tiene una sustancia blanca, ¿no? Esta médula espinal, a ver, vamos a volver al corte panorámico. Esta es la sustancia blanca en la que nosotros vamos a ver fibras nerviosas
mielínicas, ¿cierto? Aquí está el axón y acá está la vaina de mielina, lo que comparábamos con huevo frito, ¿se acuerdan? Y bueno, acá nuestras ya conocidas neuronas motoras multipolares. Por ahí alguien me decía a veces la forma, ¿no? Que la forma, de repente esta parece una de Purkinje, ¿no? Pero ustedes ven ahí el contexto, ¿no? El contexto, siempre acá, estas células tienen diversas formas, medias estrelladas algunas, y ahí están las neuroglias, ¿no? Todo en una zona de tipo fibrilar. Entonces, el otro órgano que tiene este aspecto fibrilar es el cerebro, pero las únicas neuronas que hemos visto en el cerebro, es decir, de todas las que tiene, las únicas que nosotros vamos a identificar son esas que tienen forma triangular. ¿Ustedes ven acá alguna forma que tenga así esa forma de triángulo isósceles? No. Y otro detalle, estamos viendo acá la sustancia cromófila, miren, ¿sí? Y si yo veo sustancia cromófila, eso tiene que ser entonces una neurona motora multipolar. ¿Ya? Neurona motora multipolar. ¿Alguien está levantando la manito o...? Ah, no, está queriendo entrar acá Lucero. Ya. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ver el contexto, ¿ya? El contexto en el que se encuentra la célula que les van a solicitar. Entonces, tenemos acá las neuroglias y acá tenemos las neuronas, ¿no? Las neuronas motoras multipolares. En cerebro, en cambio, vamos a ver clásicamente estas neuronas, ¿no? Estas de acá de forma piramidal, por eso se llaman neuronas piramidales, gigantopiramidales de Betz, ¿no? Vean bien el nombre y escriban completo, no algunas veces ponen solo neurona piramidal, no sé si les hagan valer, ¿ya? Porque solamente estarían poniendo la forma, ¿ya? Pero es gigantopiramidal de Betz, ¿sí? Listo, acá se ve con mucho mayor detalle y siempre la característica de toda neurona, núcleo grande y nucleolo prominente. Ah, ¿tendrá neuroglias en el cerebro? Sí, todas estas de acá son neuroglias, ¿no? Ojo, jóvenes, de las neuroglias también estudien todas las funciones, de los astrocitos, de las microglias, de los oligodendrocitos, de las células de Schwann, ¿no? Funciones. Ese es básico, que tienes que saber las funciones de las células del sistema nervioso y sobre todo las células gliales, ¿ya? Creo que la que más hemos revisado ha sido la célula de Schwann, ¿no? Que produce mielina a nivel del sistema nervioso periférico, a diferencia del oligodendrocito que produce la mielina a nivel del sistema nervioso central. Vamos con cerebelo, ¿no? Cerebelo también es fácil de identificar, jóvenes, porque tiene su sustancia gris dividida muy bonito por 3 zonas, ¿no? ¿Cuáles son? La zona granulosa interna, la zona molecular externa, que es más ralita, y en medio de las dos, las neuronas de Purkinje. Acá en este corte, por ejemplo, esta donde vemos gran cantidad, por ejemplo, acá, ¿qué células son estas? Son neuronas ganglionares, cantidad de células, ¿no? Entonces les pueden preguntar ahí, ¿qué célula señala el puntero? Neurona ganglionar. Y si nos preguntan acá, esta neurona sí en forma piriforme, pero a veces no se ve tan piriforme, ¿no? Miren, por ejemplo, esta se ve más redondita. Pero miren el contexto. Está en medio de una zona que es bien celular y en una zona que prácticamente no tiene células, es decir, molecular externa y granulosa interna. Entonces, no hay otra opción. Acá tiene que ser neurona de Purkinje, ¿cierto? Si yo lo veo así en el contexto, no puede haber otra opción. ¿Ya, chicos? Esa es sustancia blanca. Y nos vamos a ganglio nervioso. Ganglio nervioso también tiene un contexto muy particular porque son células de forma redondeada, ¿no? Son neuronas de forma redondeada como esta. Agranden un poquito su pantalla, ¿no? Siempre el núcleo grande con su cromatina granular y su núcleo prominente. Y alrededor, ¿qué cosa identificábamos? Las satélites. Células Células satélites. satélite, que también son células gliales, ¿no? También son células gliales que acompañan a estas neuronas pseudomonopolar, pero recuerden que estas células satélites solo se encuentran en ganglio nervioso, es decir, en sistema nervioso periférico, ¿ya? Al igual que las células de Schwann. Entonces, y nos vamos con las meninges, y este corte es muy bonito, ¿no? Este corte es bonito de las meninges porque tenemos acá el área superficial. Recuerden que en nuestro corte histológico no hay dura madre, ¿no? Hicimos la aclaración, pero a pesar de eso, en los pasitos que les tomé,
Algunos han puesto duramadre, a pesar de que ya habíamos explicado que en el corte histológico es imposible que tengamos un corte de duramadre junto con el cerebro. No, no se puede porque eso se desprende con la calota craneana. ¿Podríamos tener cortes específicos de duramadre? Sí, pero en lo que nosotros hemos trabajado en laboratorio, ningún corte tiene duramadre, ya por si acaso, vuelvo a repetir. Entonces, la más externa de las meninges, ¿cuál es? La aracnoides, ¿no? Y la meninge que está más pegada al cerebro, ¿no? La meninge que está más pegadita al cerebro, todo esto de acá que ven así oscuro, de color marrón, es tejido cerebral, ¿ya? Entonces, la meninge más pegadita es la pía madre, ¿ya? La más pegada a pía madre y la más alejada a aracnoides. Miren cómo del aracnoide salen estas prolongaciones de tejido que se dirigen hacia la pía madre. Igual acá, formando estos espacios, ¿no? Estos espacios por los cuales circula líquido céfalo-raquídeo. Acá mayor aumento. Aracnoides, ¿no? Estas proyecciones de tejido conectivo que envuelven incluso a los vasos sanguíneos, miren, ya los envuelven y forman acá nuestro espacio subaracnoideo, por donde circula líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estas trabéculas que se forman, trabéculas aracnoideas, ¿no? Que está entre el espacio entre el aracnoides y la vía madre. ¿Listo? Muy bien. Acá incluso ya se ve más verdecito, ¿no? Que es la coloración que ustedes me reclamaban en sus láminas. Y la última práctica que vimos era de filete nervioso, ¿sí? Acá los filetes nerviosos que los vimos en paquete básculo nervioso, en los cuales podíamos distinguir, envolviendo a todo este filete nervioso, envolviendo esta membrana de tejido conectivo, que es el perineuro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Perineuro entonces, perineuro acá también. Y acá igual, ¿no? A mayor aumento, el perineuro ahí con sus fibroblastos porque es tejido conectivo. ¿Qué células tenemos que identificar acá en el filete nervioso? Estas que son más, los núcleos más gorditos, ¿no? Como media luna, dice su guía, que son las células de Schwann, ¿se acuerdan? ¿Sí? Las células de Schwann. Y estas que son más alargaditas, como líneas, que son los fibroblastos, ¿ya? Entonces, esas son las células que vamos a identificar. Igual acá, células de Schwann y por ahí unas más alargaditas, acá, ¿no? Acá en el perineuro nosotros podemos comparar los fibroblastos comparados con las células de Schwann que tienen la cromatina granular. Otro detalle que habíamos dicho que tienen que fijarse ustedes para identificar primero que este es filete nervioso es un patrón que tienen así medio ondulante, ¿no? Acá no lo vemos bien. Vamos a verlo ahorita con la coloración de Mallory Assam. A ver, igualito, nervio periférico. Acá sí se ve, ¿no? Miren, ese aspecto como una ondulación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la característica histológica del nervio y por eso es que vamos a ver cortes en sentido longitudinal y en sentido transversal. ¿Ya? Acá se ve fibras perdón, sí, está bien, las fibras nerviosas en sentido longitudinal y acá en sentido transversal. Entonces, mire, yo le doy acá más aumento, ¿ya? Le doy más aumento y acá mejor. Acá estoy viendo una fibra nerviosa, ¿cierto? Acá una y acá otra. ¿El puntito qué estructura es? Axón, El axón. ¿Lo blanco qué es? la vaina de mielina. Vaina de mielina. La vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. La célula de Schwann. La célula de Schwann que vendría a ser esta parte rojita, ¿ya? ¿Sí? La célula de Schwann. Si me preguntan a mí ahí, ¿qué célula señala el puntero? Célula de Schwann. Si me preguntan qué estructura señala el puntero, neurilema. ¿Por qué neurilema? Porque el neurilema es la célula de Schwann más la vaina de mielina. Por eso se le llama estructura. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructura? Neurilema. Características histológicas formada por la célula de Schwann y su vaina de mielina. Y si me voy más afuerita, miren, más afuerita, en este tejido celestito, ¿sí? Este tejido celestito, ¿qué estructura es? Endoneuro, ¿ya? ¿Qué es el endoneuro? Entonces es el tejido conectivo que envuelve a una sola fibra nerviosa. ¿Cómo está constituida la fibra nerviosa? Por el axón y su vaina de mielina. ¿Quién forma la vaina de mielina? La célula de Schwann. ¿Quién
¿Quién forma el neurilema? La célula de Schwann y la vaina de mielina. ¿Ya? Todo va ahí encasillado, miren, en esas estructuras tan chiquititas. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que tener en claro, ¿qué es? Primero, ¿cuál es el axón? Segundo, que el tejido celeste que está rodeando estos axones con su vaina de mielina, esto es el endoneuro. Por lo tanto, ¿cuál será el perineuro? El tejido que está por fuera envolviendo a todo este nervio periférico. Esto celestito que están viendo acá, ese es el perineuro. ¿Cómo viene la pregunta acá? En el sentido de decir, ¿qué estructura? ¿Sí? ¿Qué estructura señala el puntero? Perineuro. ¿Ya? Con Mallory-Azan, el perineuro lo vamos a ver más grueso y de color celeste. Con hematoxilina eosina lo vemos igual, ¿no? Del mismo color, ¿no? Rosadito, ¿ya? Pero ¿qué identificamos en este perineuro? Nuestros fibroblastos. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Doctora, ¿Sí? ¿nos podrían preguntar de estructura del nervio periférico? O sea, No, ay, porque hay tantas, más sería como órgano, ¿no? Y acá miren estas alargaditas en las que se ve su cromatina, que serían células de Schwann, ¿ya? Células de Schwann. Y acá miren en el tejido celestito, qué bonito que ha salido este corte, ¿no? Estamos viendo el endoneuro, ¿cierto? ¿Sí? Tejido celestito. ¿Y qué célula hay en el endoneuro? fibroblasto. Fibroblasto. Ahí se corrobora, ¿cierto? Que el tejido conectivo es el que tiene los fibroblastos. ¿Ya? Igual acá, ¿qué estructura es? Endoneuro. Endoneuro, ya lo celestito, acuérdense. Y si me preguntan acá, ¿qué estructura es? Perineuro. Perineuro. Ya está. Doctora, Sí, entonces, en eso como que ondeante, ahí va las células de Schwann, ¿no? O el fibroblasto. claro, es que si está dentro de lo celestito y es así alargadita, bien fosocelular, eso es fibroblasto. Pues generalmente les preguntan célula de Schwann, ¿ah? Sería Ujú. desperdiciar esta lámina para preguntarles fibroblasto. O es endoneuro o es la célula de Schwann o el Ok, mesentema. Ya no hay, desperdiciaría gracias. ahí esa pregunta. Vamos ahora con los plexos nerviosos. ¿Se acuerdan? El de Meissner y el de Auerbach. Son exactamente iguales, habíamos dicho solo que el de Meissner se encuentra entre la submucosa y la capa muscular circular interna y el plexo de Auerbach se encuentra entre las dos capas musculares que tiene, en este caso, el colon, ¿no? Que es el órgano que hemos encontrado, pero en realidad estos plexos nerviosos se encuentran a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo diferenciamos? Esto ya es músculo liso, ya lo hemos visto, ¿no? Fibras en sentido así, el corte que se ve de las fibras de forma longitudinal, y acá las fibras de colágeno, ¿no? Irregulares de la capa submucosa. ¿Cuál es el plexo submucoso de Meissner? Estos conglomerados irregulares que se ven así bastante celulares. Acá ya mayor aumento, miren, ¿sí? Entonces, ¿qué estructura señala el puntero? Plexo submucoso o de Meissner, ¿ya? Plexo submucoso o de Meissner, que nos permiten los movimientos peristálticos del intestino. Y este de acá, miren, que está exactamente es igualito, es lo mismo, tiene sus células ganglionares, sus células gliales también tiene, pero se encuentra entre la capa de fibras de sentido circular y entre la capa de fibras de sentido transversal, todo tejido muscular liso, ¿no? Y acá se ve mejor, ¿no? Entonces, ¿qué estructura señala el puntero? Plexo mioentérico, mio, músculo, porque se encuentra en medio del músculo, mioentérico o de Auerbach, ¿no? Auerbach. Y finalmente, bueno, plexos coroideos ya los hemos visto, acá ya no vamos a dar tanto detalle, y los corpúsculos, ¿no? Que es totalmente diferente. Una cosa son los plexos y otra cosa son los corpúsculos. El que está acá así, miren, de forma elipsoidal, bien pegadito a la unión del tejido conectivo con el tejido epitelial, este de acá es el corpúsculo de Meissner. Tiene que ir bien pegadito, si no, no cumpliría su función, que es precisamente la percepción táctil, ¿no? Justo estamos hablando de pulpejo de dedo, entonces ustedes perciben más, incluso lo que están escribiendo ahora con su lapicero, toda esa percepción táctil, ¿se las permite quién? Esta pequeña estructurita que es el corpúsculo de Meissner, ¿ya? Que es una terminación nerviosa encapsulada. Acá hay otra, miren, que se ve mejor, más grandecita, ¿ya? Y que es así, en una forma más o menos helicoidal.
Aparte se ve el tejido conectivo laxo, ¿no? Entonces, nos van a preguntar acá, ¿qué estructura señala el puntero? Corpúsculo de Meissner. No confundir con plexo, ¿ya jóvenes? No confundir con plexo. Acá se ve mucho más bonita. Si es que no la vieron, plexo, submucoso, perdón, ¿ven? Hasta yo me estoy confundiendo. Corpúsculo de Meissner, ¿eh? Corpúsculo de Meissner que permite la percepción táctil. Y el otro corpúsculo que también hemos visto en prácticas era este, ¿no? El que parece hojitas de cebolla, que es el corpúsculo de Bater-Pacini. Igual, la pregunta también sería, ¿qué estructura, no? Este, como está más profundo, entonces nos permite percepción de la sensación de presión, ¿no? Hay otras terminaciones nerviosas que han hecho ustedes, ¿no? Ruffini, Krauss, ¿se acuerdan? Todas esas, revisen cuáles son sus funciones, porque son terminaciones nerviosas importantes, ¿ya? Ruffini, Krauss, las terminaciones que están pegadas al folículo piloso, ¿no? Las terminaciones peritriquiales, ¿no? Entonces, ¿cuál es su función? ¿Ya? Muy bien. Listo, jóvenes. Ahí terminamos entonces tejido nervioso. Terminamos nuestro repaso. Nos hemos pasado unos 6 minutitos. Sugerencias